Un tiempo con Dios para meditar todo el día. Si creo en el Señor Jesucristo, ¿mi familia será salva? Leemos en el libro de Hechos, en el capítulo 16, versículo 31. Dice la palabra de Dios. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Por eso, si yo creo en el Señor Jesucristo, ¿mi familia también será salva? Es una pregunta y es un versículo que a veces algunos malinterpretan y dicen: yo creo que mi familia será salva. Y es hermoso en el sentido de poder tener la fe y el sentir de que nuestros seres queridos también partan con Dios a una eternidad. Eso es lo que todos anhelamos. Pero no es el trasfondo o el contexto bíblico de este versículo. Si yo creo en el Señor Jesucristo, mi familia no es salva, porque la salvación es personal. Cada uno tenemos que tener un tiempo donde realmente aceptemos a Cristo como Señor y Salvador. Ahora quiero que leamos lo que sigue, o desde el versículo 27, dice: despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, porque Pablo y Silas se habían abierto las puertas de la cárcel a causa de la adoración y la oración a nuestro Señor. Y él, al ver esto, él estaba custodiando a Pablo y a Silas. Al ver que las puertas estaban abiertas, sabía que iba a morir, entonces él se iba a quitar la vida. Y aquí es este versículo: despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él, el carcelero, entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolo le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y muchos se quedan hasta acá. Pero hay que leer de ahí para allá, versículo 32 al 34, dice: y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos, con toda su familia. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Este carcelero probablemente había escuchado acerca de Jesús, de la salvación. Y cuando Pablo y Silas fueron llevados a la cárcel, pero no había recibido este regalo tan grande. Pienso yo que la ida de Pablo y Silas fue una oportunidad para él. Ante las circunstancias ocurridas, lo que pasó allí, el carcelero experimentó el poder de Dios, pero también su gran amor a través de Pablo, que no permitió que se hiciera daño. Entonces dice que fue llevado por ese amor a hacer la pregunta más importante que existe y que debe existir para todos nosotros: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Acaso nosotros, al aceptar a Cristo, nuestra familia es automáticamente también salvada? No, tristemente no. Quisiéramos que fuera así de fácil, pero Dios nos da una promesa, la cual podemos tomar por medio de la fe para hacer lo que hizo Pablo. Dice: y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Dios es generoso, es rico en abundancia. No solo anuncia la salvación en este hombre, sino también en su familia. Pero hay un proceso que debe hacer quien recibe a Cristo, y es llevar esa misma palabra a su familia. No son salvos automáticamente. En este caso sí fueron salvos los familiares del carcelero, pero porque Pablo y Silas fueron a su casa y hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban reunidos en su casa. Probablemente también habían más personas allí. Ocurrió como dice la Escritura: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Esto dice Efesios capítulo 1, versículo 13. Y también nuestra familia es salvada si le predicamos de la palabra de salvación, de Cristo. Si les anunciamos la buena noticia, el evangelio del perdón de pecados en Cristo Jesús, y si ellos al oír creen en Cristo para luego
ser sellados con el Espíritu Santo como una vez nos pasó a nosotros e ingresar a la familia de fe, también serán salvos. Podemos encontrar un detalle: el carcelero no fue quien le anunció el Evangelio a su familia, pero sí llevó a Pablo y a Silas a su casa para que llevaran ese mensaje a su familia. Pueda que tal vez nosotros no tengamos esa experiencia de enseñarles cómo es que recibimos nuestra salvación y nuestra vida eterna, pero también nosotros podemos llevar a un hermano de la fe para que cuente a nuestra familia acerca de la salvación. Adicional, será siempre nuestra responsabilidad demostrar la salvación de Cristo en nosotros con nuestra manera de vivir. También debemos contar en nuestro entorno lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, y nuestro entorno podrá ver los cambios que Dios ha hecho en nosotros, con nuestras acciones, el amor que ahora está en nosotros, que era totalmente diferente. Eso es lo que podemos hacer. Ahora sé que hay diferentes preguntas, unas, si todos vamos al cielo. No todos vamos al cielo, solamente a los que le recibimos a Cristo Jesús como Señor y Salvador. No hay una religión, no hay una iglesia, no hay una fórmula para ser salvos, es solamente a través de Cristo. Es el único que vino a morir en la cruz. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. Pero también preguntas como si realmente en el cielo nos reconoceremos, o si realmente llegamos al cielo y ya se nos borra todo y no conocemos a nadie y nuestra vida es totalmente diferente. Bien, pues la respuesta es: en el cielo nos conoceremos. Los que somos salvos, obviamente. Los que no van a una eternidad con Cristo, sino para el lago de fuego y azufre, pues obviamente no. Pero los que iremos a la eternidad, los que seremos salvos, lo cual no sabemos quiénes somos, cada quien tendrá su convicción de si es salvo o no. ¿Nos veremos en el cielo? Claro que sí. Recuerda, solamente por este corto tiempo te voy a dar 2 ejemplos. Pero la palabra de Dios nos enseña en el monte de la transfiguración, cuando Jesús se llevó a Santiago, a Juan y a Pedro, y les dijo a sus otros discípulos que estuvieran abajo, que lo esperaran, y los llevó a ellos. Dice que allí fue la transfiguración de Jesús en ese cuerpo glorificado que tuvo después de su muerte y resurrección, y el que tendremos nosotros, que es la promesa que Dios nos ha dado, que los muertos en Cristo primero resucitarán y después los que estemos seremos transformados para poder ir al Padre, a conocer al Padre. Quien muere en Cristo Jesús hoy en día no va al Padre, no va a la presencia de Dios Padre hasta que Cristo no venga por su iglesia. Entonces, ¿a dónde van? Van con Jesucristo. Allí están. Y en el monte de la transfiguración vemos cómo Elías y Moisés se aparecieron, pero bueno, eran miles de años atrás que había muerto Moisés y Elías. ¿Cómo los conocieron Pedro, Juan y Santiago si no sabían quiénes eran? Obviamente nos muestra la palabra de Dios que nos conoceremos en la eternidad. Aún así haya pasado tantos años, podremos saber quién es Pablo, podemos saber quién fue Silas, podremos saber quién fue Moisés. Mucho más nos conoceremos entre nosotros, nuestros familiares. Ahora en Apocalipsis capítulo 6, versículo 9, habla del 5º sello, el clamor de los mártires. Esto es dentro de la gran tribulación, los 3 años y medio de la gran tribulación. Dice, cuando abrió el 5º sello, Juan está describiendo esto por revelación que Cristo le da a Juan a través de un ángel, y le dice, cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar de las almas, esto es del cielo, de los que habían sido muertos. Mira, aquí está aclarando, habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Estos son los mártires que van a morir dentro de la gran tribulación por causa de la palabra de Dios, por causa de predicar la palabra de Dios. Estos no son los 144,000. Estos son diferentes. Dice, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? Una cosa para recalcar, Jesús sabe el día y la hora en que va a venir. Le están clamando, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Cuánto tiempo falta? ¿Cuánto más vas a esperar, Señor? Esto
anula la creencia de los testigos de Jehová que Jesucristo no es Dios y que no sabe ni el día ni la hora. También tendrían que leer Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, revelación que Dios le dio, que el Señor le dio. Y dice su palabra, la revelación de Jesucristo que Dios Padre le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan. Esto, como digo, anula la creencia de que Jesús no es Dios. Dios sabe la hora, Jesús sabe la hora, y dice que aquí están clamando, tienen sus emociones intactas, tienen esa ansiedad de justicia. Allí están. ¿Hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre? En los que moran en la tierra, saben que hay una tierra. Dice, y se les dieron vestiduras blancas, se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Estaban muertos, pero Juan los vio. Esta creencia o esta doctrina que cuando mueren desaparecen. No, recuerda que lo que queda aquí es el cuerpo. El alma y el espíritu parten con el Señor Jesucristo, con un cuerpo intermedio que no sabemos cuál es, pero Juan los vio y dice que tenía vestiduras blancas. Un alma no se ve, un espíritu no se ve. Sabemos que nuestro cuerpo glorificado será igual al que tenemos ahorita. Jesús partió igual. Los ángeles dijeron, ¿qué hacen mirando allí a los discípulos? Vayan y prediquen. El mismo Señor que ven ascendiendo a sí mismo descenderá. Es el mismo cuerpo, el glorificado, el que Dios nos dará. O sea que nos conoceremos en la eternidad, claro que sí. Y esto, para concluir, debe ser una motivación para predicar a nuestra familia, a los nuestros. Tal vez no sabemos cómo hacer que lleguen y reciban la salvación, pero hay dos formas. Una, nuestra manera de vivir hará entender que realmente Dios existe y que cambió nuestra vida. Y dos, también Dios ha puesto dones ministeriales, una iglesia local y varones de Dios, mujeres de Dios, para que las podamos llevar a nuestra casa y puedan compartir el mensaje de salvación. Por eso, si creo en el Señor Jesucristo, ¿mi familia será salva? No, hay un trabajo por hacer. Oremos. Padre eterno de gloria, gracias por esta hermosa mañana, gracias por este día, gracias por enseñarnos un poco de tu palabra acerca del plan de salvación, de cómo todos no vamos para el cielo, de cómo tú diferenciaste entre los hijos del diablo. Tú mismo lo dijiste, ustedes son los hijos de su padre, el diablo. Él ha sido homicida desde el comienzo y ha hablado mentira. Cuando habla de mentira, de lo suyo habla. Tú dijiste que habían dos familias, los hijos del diablo, pero también los que decidimos aceptarte como Señor y Salvador, entramos a la familia de la fe. Por eso nos llamamos hijos de Dios y por eso los hijos de Dios somos hermanos en la fe. No tendremos el mismo apellido, no tendremos tal vez la misma nacionalidad, pero tenemos la misma fe y eso es lo que nos hace hermanos. Por eso gracias, Padre, por traer salvación a nuestra vida y gracias por haber acercado varones de Dios, en mi caso, para compartir tu palabra y que hoy yo la pueda estar compartiendo a otros para que también sean parte de esta familia. Te amamos y te bendecimos, Padre. Dejamos esta mañana, este día y toda nuestra vida en tus manos, habiendo orado a ti, en el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Un abrazo gigante para todos.